Ajuste por inflación. Expone Celina Valls, socia del Departamento de Derecho Tributario en Estudio O'Farrell. Modera Adriana Piano, socia de SMS Buenos Aires. Buenos días. Nos toca cerrar el último bloque de este primer día del encuentro. Nuevamente gracias a IDEA y a toda la organización por darnos esta oportunidad. Y bueno, voy a presentar a María Celina Valls, que ella es socia de Derecho Tributario del Estudio O'Farrell, para un tema que es de suma utilidad. Recién lo escuchábamos a Andrés decir que la reforma del año 2017 había sido necesaria, pero no suficiente, ¿no? Y más que oportuno creo este tema para poner sobre la mesa las cuestiones sobre las cuales tendríamos que acordar y buscar ese acuerdo común para una Argentina sostenible. Así que, Celina, bienvenida, muchísimas gracias. Te cedo la palabra para comenzar con tu exposición. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a la organización de IDEA por la invitación para exponer en este panel. Muchas gracias también a la audiencia que nos acompaña y felicitaciones a los panelistas que nos precedieron en esta presentación. La verdad que fue brillante. Y bueno, y nos toca hilvanar este último panel con muchos de los temas que se fueron desarrollando en los primeros paneles, específicamente un tema que fue recurrente en varios de las exposiciones previas fue la inflación. Entonces, en este panel, a modo de hilvanar ese tema, lo que vamos a hacer es referirnos al ajuste por inflación, así como decía Guillermo al principio, es un problema macro, bueno, pero que después se traduce en la empresa de forma micro. Bueno, acá vamos a ver el micro, cómo impacta el ajuste por inflación en la determinación del impuesto a las ganancias. Así que, bueno, si me acompañan en esta presentación, yo les propongo a modo de agenda de esta presentación es primero hacer una rápida evolución normativa, porque esta nos permitirá luego avanzar en el segundo gran foco de esta exposición, son las tendencias en materia de litigio de ajuste por inflación. Y con esperanza para llegar a un último tramo y pensar en esta invitación que nos hace idea del consenso tributario hacia futuro, ¿no? Así que bueno, si les parece, podemos arrancar con esta agenda que les proponemos. Bueno, como les decía, la inflación tiene indudable implicancia en la determinación de la renta y en esta agenda lo que vamos a ver es, bueno, cuáles fueron las respuestas que fueron brindando el legislador para regular el fenómeno de la inflación y su impacto en el impuesto a las ganancias y en segundo lugar, cómo esa regulación ha suscitado distintos tipos de litigio, ¿no? Bueno, entonces. Bueno, Celina, y ahí parece que de alguna manera arrancamos, ¿no? Con la parte, de alguna forma, de la legislación, ¿no? De cómo nace el ajuste por inflación en la legislación argentina, ¿verdad? Exacto. Si me permitís y si me acompañan en esta línea del tiempo, vamos a pasear rápidamente por esta línea del tiempo. Como ustedes saben, las actualizaciones ya estaban en el texto de la ley, pero aún faltaba un mecanismo integral, básicamente para reflejar el impacto de la inflación en las partidas monetarias, y a raíz de esta necesidad, en el año 1978, con la ley 21894, se introduce por primera vez el ajuste por inflación, diría integral, pero considerando que ya estaban las actualizaciones, ¿no? Se introduce el ajuste por inflación, pero en su fase estática, ¿no? Esto se produce en el año 1978, ley 21894, si uno lee la exposición de motivo, bajo tres premisas fundamentales que se había propuesto en aquel momento: que el sistema debía ser sencillo, que el sistema debía ser obligatorio y que debía ser fácilmente verificable. Ahora bien, muy interesante leer el mensaje del Poder Ejecutivo cuando propone el texto de esta norma, porque ya anticipaba, ya en el año 1978, que el sistema que se estaba proponiendo, bueno, era el que se elegía, que se consideraba más conveniente a la luz de estas tres premisas, pero que iba a tener limitaciones.
Y marcaba que, por ejemplo, este sistema, al ser un sistema estático que iba a considerar la situación patrimonial al inicio, no iba a tener en cuenta las variaciones patrimoniales que se iban a producir y que iban a impactar en la empresa durante el curso del ejercicio. Pero bueno, ya él marcaba el legislador esa falencia. Es por eso que 7 años después, ya en el año 1985, justamente se introduce la primera reforma en el sistema a través de la ley 23.260. Lo que viene a hacer esta ley es incorporar justamente la fase dinámica al título sexto, ¿no? Que era justamente lo que ya anticipó el legislador de 1978 que iba a faltar, ¿no? Porque ya la práctica había demostrado que el sistema, al no contemplar mutaciones patrimoniales, tales como, por ejemplo, compra de bienes de uso, pago de dividendos, etcétera, o todas las mutaciones patrimoniales que ocurrían respecto a la situación, a los activos y pasivos computables de inicio, ya en la práctica, los 7 años de implementación mostraron que generaban tremendas inequidades, ¿no? Al no tener en cuenta esas variaciones patrimoniales. Entonces, a la luz de estas particularidades, se introdujo en el año 1985 el APORI dinámico. Ahora bien, cumpliendo la ley de los grandes números, que parece que es el número 7, ya en 1992, 7 años después, también tenemos una nueva novedad en materia de ajuste por inflación, y esta es la historia que todos, digamos, más contemporánea, si se quiere, que todos conocemos. En el año 1992 se dicta la ley 24073, una ley dictada en un contexto de convertibilidad, en un contexto de inflación controladísima en Argentina, en un contexto donde no había inflación. Entonces, en el marco de ese contexto normativo se dicta esta ley que específicamente en materia tributaria lo que establece en su artículo 39 es fijar los índices de actualización a partir de abril de 1992, los fija y queda anclado en 1. Con lo cual, desde ese momento, a partir de abril de 1992, no iban a ser operativos los mecanismos, que si bien seguían consagrados en los textos normativos, iban a quedar anclados en 1 porque el índice quedaba fijado en 1 a partir de abril de 1992. Esta ley no generó muchas disputas ni agravios, hasta que obviamente la situación macro cambió en Argentina a partir 98, 99, con su pico en el año 2000, 2001 y especialmente en el año 2002. Como todos sabemos, en el año 2001, 2002 se produjo una crisis importantísima en Argentina, con un pico de inflación medido en IPIM del 117%, 40% medido en precios al consumidor, que indudablemente esta ley se mantuvo inalterada en ese contexto, en ese cambio normativo, y que ahí sí generó un impacto y generó agravios. Como decía, utilizando las palabras de Andrés, que recién decía, la ley había generado una condición necesaria, pero aún no suficiente. La condición suficiente se generó con la inflación y ahí generó agravios constitucionales, y en el año 2009 aparece, me permito introducir en esta evolución normativa, el fallo Candy, que si bien no es parte de la regulación normativa, es un fallo que indudablemente va a tener proyecciones después en la regulación que sigue en esta línea de tiempo. Por eso me permito introducirlo, porque después el legislador entiende, tiene en cuenta Candy, aunque vamos a ver que la legislación administró de alguna forma la doctrina que surgió del fallo Candy. Pero bueno, retomando, entonces teníamos la última en el año 1992, esta ley, que el fallo Candy, como sabemos, lo que hace el fallo es declarar inaplicable la ley 24073 en un contexto de un año 2002, evidentemente con una alta inflación. La siguiente gran modificación en materia del sistema de ajuste por inflación se produce en el año 2017 con la ley 27430. Esta ley cambió, digamos, los parámetros de aplicación del título sexto. Básicamente introdujo dos tipos de cláusula en materia de su aplicación: una cláusula definitiva que exigía una inflación acumulada de que supere el 100% en los 36 meses acumulados, y la cláusula transitoria que iba a ser aplicable a partir de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018, que requería determinados porcentajes de inflación para que el título sexto sea aplicable. Eso en materia del título sexto. Ahora, no dejemos de tener en cuenta también qué pasó en materia de actualizaciones. La ley acá hizo una distinción, dijo, bueno, para
promover las inversiones, nuevas inversiones, dijo, vamos a reconocer las actualizaciones en materia de amortizaciones, por ejemplo, o de costos, para aquellas adquisiciones que tengan alta en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Para lo anterior, sigue pivoteando esta ley, la 24073, sigue remitiendo a esa ley, salvo para aquellos que hayan optado, porque era un régimen optativo, pero a su vez oneroso, el régimen del revalúo impositivo. O sea, eso es el esquema que trajo la 27430. Un esquema que fue modificado posteriormente, parcialmente modificado por la ley 27468 en el año 2018, donde básicamente introdujo dos grandes cambios en la materia. Modificó el índice, la ley 27430 había establecido un índice IPIM, para aplicarlas, para tener en cuenta, por ejemplo, en la cláusula gatillo que establecía respecto al título sexto, y la ley 27468 lo cambió a un índice IPC e introdujo lo que llamaríamos la administración, yo le llamaría yo, o el A por I en cuotas, o la administración o la sintonía fina en el título sexto. Esto es decir, bueno, una vez alcanzados los parámetros, se va a poder aplicar el título sexto, pero en terceras partes, ¿no? En tres partes, ¿no? Solo se va a permitir impactar en un tercio. Y este aspecto, esta administración o esta regulación o sintonía fina respecto al título sexto se profundizó aún más con la Ley de Emergencia Económica que se dictó en el año 2019, diciembre del 2019, la 27541, donde ya no era solo un tercio, iban a ser por sextos, ¿sí? O sea, con lo cual aún se restringió más la aplicación efectiva del título sexto, es decir, su impacto iba a ser aún más restringido porque solo un sexto, el 16% del resultado del título sexto de ese periodo fiscal iba a impactar en la determinación del resultado. O sea, con lo cual, si uno quisiera ver qué pasó en esta línea de tiempo, podría decir, bueno, tenemos una primera etapa donde el régimen estuvo aplicable, una segunda etapa donde el régimen no estuvo enteramente aplicable, y una tercera etapa que es más parecida a la segunda etapa, porque si bien se habilitó en materia de actualizaciones, todos los bienes antiguos siguen sin reconocerse la actualización, y lo que es en el título sexto, hay un reconocimiento, pero muy parcial y marginal de los efectos en la liquidación de la renta del ejercicio, ¿no? Esa es esta línea del tiempo que rápidamente la presentamos a modo de después comentar cuáles han sido los litigios que han suscitado esta evolución normativa, ¿no? Bueno, entonces, para presentar estos litigios, si se quiere, o cuáles fueron las tendencias que se vieron a nivel de los litigios de ajuste por inflación, me permito, digamos, utilizar el lenguaje cotidiano, muy de moda al día de la fecha, y básicamente hablar de las olas de litigios, ¿no? Hoy todos estamos hablando, no sabemos si estamos en la segunda, la tercera, la cuarta ola, cuándo es el pico. Bueno, un poco me permití tomar esta imágenes de los tiempos y este lenguaje de los tiempos para representarles, bueno, qué ha pasado, esta legislación que acabamos de representar, esta línea de tiempo, cómo se traduce también en una ola de litigios con distintas características, con distintas variantes, ¿no? Como pasa hoy, cada ola tiene una variante distinta. Bueno, un poco lo podemos trasladar qué pasa a nivel de los litigios de ajuste por inflación. Entonces, bueno, para ver esta línea del tiempo, me permito representarla de esta forma. En el eje vertical he tomado bases del fallo, recurrí a la página de la Corte, filtré casos de ajuste por inflación, y básicamente para tener información completa, por lo menos de fallos de Corte, y en este eje trato de representarlo, en el eje vertical trato de representar cantidad, números de fallos de Corte. En el eje horizontal trato de representar las distintas regulaciones e identificar olas, tendencias de litigio, si se quiere, ¿no? Bueno, si uno ve la primera ola, vamos a encontrar, quizás esto es algo que uno tiene que empezar a repasar, porque encontramos fallos de Corte respecto a lo que llamo la primera ola. La primera ola coincide con la aplicación plena del ajuste por inflación, ¿no? Entonces tenemos fallos, y tenemos 12 fallos de Corte, muy interesantes. Algunos fallos quizás no tienen mucha actualidad porque tenían que ver justamente con la entrada de vigencia desde el año 1978, otros
tienen actualidad y otros mediana actualidad. Luego encontramos que no tenemos casos, no se reportan casos entre el año 1992 y 2002, porque el contexto no había inflación prácticamente en Argentina en esa época. Sí tenemos la segunda ola, justamente con la ley 24073, y el pico de los casos se produce en el año 2002. Si uno ve la base de los fallos de la Corte, encontramos que del periodo ese, respecto a la ley 24073, encontramos 200 fallos de Corte. Tenemos 200 fallos de Corte sobre esta segunda ola. Respecto a la tercera ola, que tiene que ver con la regulación de la ley, la 27430 en adelante, todavía no tenemos fallos de Corte porque son muy recientes. Los primeros periodos fiscales en los que impactó es 2018 y todavía no tenemos fallos de Corte sobre eso, por eso es que hay signos de pregunta. Y la cuarta ola, bueno, es que no sabemos qué va a pasar, si va a haber algún cambio en este curso de ejercicio que cambie lo que hoy conocemos, ¿no? Como sabemos, hoy a este año, para un cierre de diciembre de 2021, en principio se aplicaría la cláusula que obliga a tener 36%, en los 36 meses anteriores 100% de inflación, que con los números que uno ya tiene, por ejemplo, si uno compara agosto del 2018 hasta junio, que creo que es el último índice publicado medio en IPC, ya hay más de 200% de inflación. En principio aplicaría, no habría cuotas de la PORI, sí tendríamos todavía el problema de las actualizaciones. Esa sería como la situación hoy, pero bueno, no sabemos, esto puede variar hasta el mes de diciembre, ¿no? Bueno, entonces, este sería como el esquema, cómo tenemos, cómo fueron representadas las olas en materia de litigios de ajuste por inflación y los fallos de Corte. Y Celina, bueno, yendo a esta primera ola que vemos acá, que parece que llegó, ¿podrías comentarnos un poco cuáles fueron las cuestiones más controvertidas que llegaron a la Corte en materia de lo que era la aplicación del ajuste por inflación en sus inicios? Sí, perfecto, gracias Adriana. Exactamente, esta primera ola, como les anticipé al principio, solo tenemos 12 fallos de Corte. Es una primera ola que, como todo instituto novedoso, generó cuestiones o dudas interpretativas respecto a cómo se aplicaba el régimen. Y acá encontramos, son litigios, lo que yo llamo puramente interpretativos. O sea, acá solo se discute la interpretación y la inteligencia de cómo leer ciertas normas que regulaban el ajuste por inflación. Eso eran los primeros litigios, ¿sí? Básicamente tenemos muchos casos de los periodos fiscales 1978 hasta 1985, periodos fiscales, los fallos obviamente son posteriores, pero ahí están afincados los primeros casos en temas de interpretación del título sexto. Bueno, y para pasar revista rápidamente de cuáles fueron los temas que se discutieron en esta primera ola, podemos decir que hay discusiones básicamente, recuerden que solo, digamos, tenían que ver mucho con el periodo fiscal 1978, donde teníamos el estático. Bueno, si determinados rubros patrimoniales eran pasivos expuestos a la inflación o no. Y acá lo que uno ve de forma recurrente en los fallos de Corte es mucha remisión al mensaje que introdujo el título sexto, ¿no? El mensaje del Poder Ejecutivo que introdujo el título sexto. Básicamente ese mensaje tiene mucha remisión a cuál fue el tratamiento contable. En general uno ve esa que es la tendencia de los fallos de Corte, ¿no? ¿Y qué cosas se discutieron? ¿Cuáles fueron los rubros patrimoniales que fueron objeto de esta primera ola de fallos de la Corte? Bueno, honorarios de directores. ¿Qué pasa estamos parados en un año hay dos fallos, básicamente, 1978, periodo fiscal 1978, hay que ver si los honorarios de directores, digamos, devengados en el año 1977, pero que no tuvieron aprobación de asamblea, que esa aprobación de asamblea va a estar recién en el año 78, si esos honorarios que quedaron devengados en el año 1977 son pasivo computable o no, ¿no? Y ahí tenemos dos fallos, te diría llamativamente con dos criterios distintos, ¿no? El primero de ellos es Lanfrancini, donde era un periodo fiscal 1978, donde básicamente asocia el tema con el criterio del devengamiento y su deducción. Básicamente considera que sí hay un pasivo. En cambio, el segundo fallo, que es posterior, este es del año 1985, pero sobre el periodo fiscal 1978, considera más importante qué tratamiento le había dado la contabilidad. Y en ese momento, la contabilidad no lo había considerado pasivo y entonces considera que no es un pasivo computable, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un primer fallos de Corte sobre pasivo computable sí o no. También se discutió sobre
qué pasaba en el caso de sociedades inversoras que tenían como beneficios el diferimiento de sus impuestos, ¿no? Esas deudas por gravámenes diferidos para la sociedad inversora, ¿son pasivos computables o no? Bueno, tenemos un fallo de corte que considera que sí son pasivos computables. También se suscitaron discusiones en torno a el carácter de activos computables. ¿Y acá qué fallos encontramos? Por ejemplo, tenemos fallos, compañía entrerriana de teléfono, donde se discutió si los bienes muebles en curso de elaboración con destino al activo fijo eran activos computables o no. Bueno, hoy, por ejemplo, la Corte dijo que no eran activos computables, entraban dentro de lo que era bienes de uso. Hoy eso ya está en la legislación, si se quiere, es un tema que la jurisprudencia dijo y evidentemente algún impacto después tuvo en la legislación. Los créditos por venta al exterior también se discutió sobre si eran activos computables o no. Básicamente este fallo, compañía minera Aguilar, se discute sobre la documentación, si estaba correctamente documentado este crédito para considerarlo activo computable o no. Y tenemos otro fallo importante de esta primera saga de fallos, que es dividendos a cobrar, ¿no? Una empresa que tiene un crédito por dividendos a cobrar, si era un activo computable o no. La FIP sostenía que no, toda vez que los dividendos eran una renta no imponible, y finalmente la Corte le dio razón al contribuyente que eran los dividendos a cobrar, era un crédito y era un activo expuesto a la inflación, ¿no? Siempre con mucho recurso, con mucha remisión a los aspectos contables. Entonces son buenos, es conveniente, hay algunos temas que ya fueron aclarados hoy por la normativa, que están aclarados, honorarios, los bienes, pero bueno, es conveniente, digamos, volver a repasar estos fallos y tener en cuenta, porque hoy el sistema, digamos, aunque sea en cuotas, se aplicó, ¿no? Entonces siempre hay que repasar estos fallos de la primera ola, ¿no? Bueno, después tenemos la segunda ola. ¿Y qué pasa con la segunda ola, Celina, que como se ve es bastante más grande que la anterior, y creo que está muy importante lo que vos decís respecto de remarcar y de recordar todo lo que la jurisprudencia y después la evolución de la legislación nos dejó, ¿no? Porque justamente es lo que ahora se está discutiendo en esta segunda ola, ¿no? Aplicando un ajuste por inflación diseñado hace muchos años para el contexto actual. Exacto. Bueno, esta segunda ola es la más grande, son los famosos 200 fallos de corte que hoy tenemos. Estamos acá asentados en una regulación donde no permitía la aplicación del ajuste por inflación. Y bueno, y acá el litigio es distinto. La segunda ola nos trae un litigio distinto, el litigio constitucional. Esto es, Ley 24073, si esta ley es compatible con la Constitución Nacional. Y para ver esta compatibilidad se han ensayado distintos agravios. Dugan Trochelo fue por una vía que la Corte dijo no, porque vos no hiciste una compatibilidad ley contra Constitución, te quedaste en un tema infraconstitucional. Entonces ese camino fue desechado. Candy entró porque planteó un conflicto de esta ley con la Constitución Nacional, pero para plantear ese conflicto hay muchos agravios constitucionales. Por ejemplo, el agravio de principio de legalidad fue desechado por la Corte, porque dijo incluso la ley 24073 fue aprobada por el Congreso y siguió el procedimiento del artículo 52 de la Constitución. O sea, no hay un problema de reserva de ley, pero sí entró por el principio de no confiscatoriedad. Desde ese punto de vista se evaluó la compatibilidad de esta ley con la Constitución Nacional y entró por ese agravio, pero ese agravio de confiscatoriedad es un agravio que se ha ido delimitando a lo largo de estos 200 fallos de corte, porque es un agravio que va a permitir, digamos, que inaplica el artículo 24073, pero con ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, si me permitís, básicamente, lo que quiero representar es cómo se ha desarrollado en estos 200 casos, cómo se ha ido reperfilando el agravio de no confiscatoriedad a lo largo de estos 200 fallos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se evalúa? ¿La renta va contra renta o contra patrimonio neto? Bueno, la Corte lo había dicho en Candy, es contra renta, pero bueno, se había suscitado alguna línea argumental de contrastar contra patrimonio neto. Esto ya está resuelto por la Corte. Gaetano de Maño, fallo del año 2018, dijo de ninguna forma, yo en ninguna parte dije en Candy, eso dice la Corte, que esto vaya contra patrimonio neto, esto va contra rentas. Actualizaciones, ¿las actualizaciones entran dentro de la doctrina Candy, sí o no? Es un tema que se viene sobre todo planteando en fallos de primera, segunda instancia, y que incluso si uno lee Candy, lee la disidencia de Candy, va a ver que las actualizaciones ya estaban en Candy, porque uno lee la disidencia de Petraki, entiende cómo se arma el ratio del 62%, ya estaban en Candy.
Y también hay otros fallos posteriores, por ejemplo, distribuidora gas del centro, son fallos donde si uno repasa las sentencias de las instancias anteriores, se va a dar cuenta que cuando llega a corte y la corte dice esto es igual a Candy y vas a la sentencia de la instancia anterior, ya se ve que ese ratio que se presentó tenía también también tenía contenido el tema de las actualizaciones, ¿no? Después otro tema que también la duda recurrente, bueno, ¿y cuál es el límite? Porque en Candy fue 62 contra renta impositiva ajustada, es 62. Bueno, la Corte dijo, lo dice expresamente en Candy, yo no voy a fijar un parámetro fijo que quede pétreo que sea, no, se inclinó por un estándar de tipo sustancialista, un estándar cualitativo, absorción sustancial o parcial de la renta. Entonces, no hay un parámetro fijo que uno puede decir, bueno, hasta acá es confiscatorio y hasta acá no. Lo que uno tiene que hacer es ver las sentencias de las instancias anteriores y ver cuáles han sido los ratios que fueron considerados en línea con el agravio de confiscatoriedad, ¿no? Entonces, si me permitís, para avanzar rápidamente, también tenemos... digamos, se desenvolvió el tema del agravio no confiscatorio en materia de quebrantos. Ahí la Corte, y para mí acá es clave cuál fue el agravio. Si es confiscatoriedad es porque lo que exime es el impuesto a pagar que se considera confiscatoria. Entonces, los supuestos de mayor quebranto de APORI no entran dentro de confiscatoriedad, ¿sí? Como consecuencia de ello, los quebrantos generados de APORI tampoco se pueden trasladar a periodos fiscales futuros. Y finalmente un tema en línea con los quebrantos, es decir, la actualización de los quebrantos pueden ser evaluados, puede ser un mecanismo que se puede evaluar para considerar la confiscatoriedad. Bueno, básicamente todo depende, si hay impuesto a pagar o no. Digamos, esa básicamente sería la línea divisoria, ¿no? Pero se considera que si la actualización como mecanismo para evaluar la confiscatoria es válido en la medida que eso tenga un impacto en el impuesto a pagar del ejercicio, ¿no? Bueno, básicamente les comenté, son 200 fallos, los 50 fallos que se perdieron básicamente tuvieron que ver con temas de prueba, la prueba tiene que ser completa. En los casos que se perdieron o no se ofreció prueba o la prueba fue totalmente incompleta y por eso perdieron esos 50 fallos, ¿no? Y si me permitís, para ir más rápido respecto a la tercera ola, esta tercera ola es distinta porque, digamos, tiene contornos, tiene distintos tipos de litigios, si se quiere, ¿no? Tiene elementos de la primera ola, tiene elementos de la primera ola donde se presentan cuestiones interpretativas, ¿no? Tenemos dudas interpretativas de, por ejemplo, ya sabemos que se han emitido opiniones del fisco en materia de, por ejemplo, cuál era la inflación que se tenía que cumplir en el segundo año de aplicación. Hubo ahí dos posiciones, primero que era el 85, después que era solo sobre periodo fiscal, que finalmente fue la última opinión, o qué pasaba con las actualizaciones de los quebrantos. También ahí se suscitó una duda que generó una consulta a la FIP, si los quebrantos hoy eran actualizables o no. Entonces, hay dudas interpretativas, pero también predominan los litigios constitucionales, porque las actualizaciones sustancialmente han quedado fuera de la legislación, ¿no? Entonces, hoy por hoy, eso también sigue generando litigios constitucionales respecto al tema de actualizaciones y también el tema del APORI en cuotas, ¿no? Porque indudablemente la incorporación de cuotas del APORI tiene un indudable efecto en el impuesto a las ganancias a pagar por el ejercicio, y entonces eso, al hilo de la doctrina Candy, tiene sus implicancias, ¿no? Entonces, esos litigios de tipo constitucionales siguen vigentes, porque en ese punto la legislación, por ejemplo, en materia de actualizaciones, sigue siendo la misma que se analizó en Candy, por lo menos en actualizaciones, ¿no? Sigue siendo el artículo 39 de la 24073, en ese sentido es totalmente vigente la doctrina e incluso la norma que es sujeto de foco en este punto, ¿no? Y bueno, y también con el tema de las cuotas, ¿no? La cuarta ola no sabemos qué va a pasar, porque tenemos que ver qué va a pasar con la nueva, si va a haber cambios o no en la regulación. Lo que se espera, como decía al principio, es que se aplique plenamente lo que es el título sexto y bueno, sigue sin solucionar el tema de las actualizaciones para los bienes anteriores.
Celina, súper claro, muchísimas gracias. Me queda solo una pregunta ya para cerrar el encuentro, dado que justamente el propósito de IDEA es dar ideas para llegar a ese crecimiento sostenible que necesita nuestro país. Para vos, muy brevemente, ¿cuáles serían los puntos que debería considerar una reforma en materia de ajuste por inflación impositivo, que de alguna manera permita lograr los objetivos buscados, que es que se paguen los impuestos en la justa medida, ¿no? Que es lo que creo que todos queremos? Sí, bueno, creo que ya lo adelantaron en otros paneles. Lo primero es que sea aplicable plenamente el ajuste por inflación. Digamos, es indudable el efecto que tiene la inflación en la determinación de la renta, con lo cual, digamos, lo primero es que se aplique plenamente. Y lo segundo es adecuar, por lo menos el título sexto, adecuarlo al nuevo contexto normativo de Argentina, ¿no? O sea, el título sexto, por ejemplo, no es compatible con el régimen de renta mundial que hoy está vigente en Argentina. Bueno, entonces, ayornarlo, si se quiere, al título sexto. Serían como los dos cambios. Bueno, Celina, muchísimas gracias. Quedan planteado entonces estas ideas y estas cuestiones que creo que todos vamos a coincidir. Y bueno, muchas gracias y gracias a todos por la atención brindada.